Vamos a comenzar en el día de hoy una serie de meditaciones acerca de enséñanos a orar. Y la lectura de hoy va a estar en Mateo 5 al 15 y Lucas 11 del 2 al 4. Si el Señor lo permite, la propuesta es repasar los pasajes en los cuales en el Nuevo Testamento, especialmente, es decir, en la enseñanza para la Iglesia, podamos ver este aspecto tan importante para la vida cristiana y que por mi parte, debo confesar, no lo he exprimido o usado con toda la intensidad que corresponde. El sistema que vamos a utilizar es distinto a los devocionales anteriores, donde solamente teníamos un versículo bíblico de base y de allí seguíamos los rastros de la enseñanza en pasajes afines. Ahora vamos a tener en el encabezado los versículos que deberemos leer personalmente y luego leer o escuchar este escrito. Siempre debemos recordar que cuando abrimos el Nuevo Testamento nos encontramos con el tiempo de la manifestación del Mesías para el pueblo de Israel en los 4 evangelios. Por eso tenemos un lenguaje típicamente judío, muy similar al Antiguo Testamento en muchos pasajes, pero de pronto surge luego del rechazo del pueblo de Israel a su Mesías la diferencia, y tenemos que tener en cuenta que a partir de Hechos capítulo 2, para inaugurar su presencia terrenal de la Iglesia de Cristo, y será así hasta el arrebatamiento de la Iglesia y el número de los redimidos se cumpla. Luego Dios vuelve a actuar de manera especial con el pueblo judío, y es a partir de Apocalipsis capítulo 4. Dicho esto, veamos una introducción al tema por el mismo Señor Jesús. En el pasaje de Mateo se enfoca en la época de transición previa a la cruz, cuando aún los discípulos creían en la continuidad del pacto con Israel. Y esto vamos a tenerlo siempre presente. El dar las limosnas o las ofrendas era una introducción al tema. No nos vamos a detener en esto, pero solo repitamos la enseñanza principal en primer lugar de Mateo. La limosna o la ofrenda debía ser secreta. La figura que usa el Señor es: no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Es decir, totalmente privada, y cuando la publicitamos pierde todo valor para Dios. La oración también debía ser en privado. Cerrar la puerta de la habitación. Claro que esto no impide que haya reuniones públicas de oración. El Señor está hablando de nuestra relación con Él. Por eso tenemos que tener en cuenta estas circunstancias. Muchas cosas del judaísmo cambiaron en la época de la Iglesia y quedaron en el pasado para dar lugar a algo nuevo. Una nueva relación se estableció. Recordemos que en el ejemplo que se inicia el Evangelio de Juan, dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1, 11 y 12. Es tan brusco este cambio, porque en el Antiguo Testamento los ángeles eran llamados hijos de Dios. Por ejemplo, en Job 38, 7. Y el pueblo era siervo de Dios.
Ahora, en la era de la Iglesia de Jesucristo, los que creemos en Él somos hijos de Dios y los ángeles están al servicio de la Iglesia. Por ejemplo, dice así la Escritura: pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hebreos 1, capítulo 1, versículos 13 y 14 de Hebreos. Así que esta oración modelo comienza con una declaración que es una prueba más de la formidable e inagotable gracia de Dios, que toma a un ser muerto en delitos y pecados y por la sola gracia lo coloca en la posición de hijo suyo por los méritos de la sangre derramada por el Hijo de Dios. Y ahora hay una nueva entidad que estaba oculta en el Antiguo Testamento, porque era el misterio que había estado oculta a las generaciones anteriores. Como lo relata en Efesios capítulo 2 y punto 3, a tal punto que allí encontramos que la gracia de Dios ha cambiado todo. Este misterio oculto es dado a conocer ahora a los ángeles caídos y a los fieles ángeles de Dios, que miran el misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y a las potestades en lugares celestiales. Efesios 3, 9 al 10. Pensemos en el gran privilegio que tenemos, que podemos dirigirnos al Dios eterno como Padre nuestro. Esta es una nueva revelación. Y esta revelación la trajo el Evangelio de la Gracia. La pregunta es si yo soy plenamente consciente de esta relación y me siento agradecido, confiado, seguro en las manos del Padre, y puedo en el secreto de mi habitación confiarle mis temores, mis angustias, mis momentos de búsqueda, de gratitud, de felicidad, etc. Recordemos, tenemos una entrada, tenemos una puerta abierta a toda hora, para que acudamos al Padre por medio del Hijo. Recordemos, dice la Escritura: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. San Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. Les pido que oremos a nuestro Padre Celestial por cada una de nuestras necesidades y que oremos los unos por los otros, siendo agradecidos a Dios por todas las bendiciones y cuidados que Él tiene para con nosotros. Que el Señor nos bendiga y será hasta mañana si Dios quiere.